Hola, muy buenas noches. Los saludos del doctor Pablo Hurtado, cardiólogo, desde un programa más de su página de Facebook, Tu Consulta con el doctor Pablo Hurtado. Hoy continuamos con el tema de insuficiencia cardíaca, el cual es fascinante y vamos a dar un enfoque clínico farmacológico. Pretendemos darle herramientas suficientes a los estudiantes de medicina, a los médicos que nos ven, de cómo ir dilucidando esta intriga, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca, este dilema a veces de saber si este paciente, qué tratamiento es el que lleva, por qué recibe X dosis de un fármaco, por qué comenzamos con otro, por qué se presentó así, tuvo muchas las piernas inflamadas, y por qué otros pacientes no tienen las piernas inflamadas y sin embargo tienen la misma enfermedad. Okay. Aprovechando que esta charla brindamos ya hace un tiempo en un congreso que emitimos para Perú. Entonces pretendemos al final de este tema, hoy vamos a hablar unos 30-35 minutos, posiblemente no terminemos la charla completa y haya que continuarla la semana próxima. ¿Cuál es la causa más frecuente en mi entorno como médico? Okay, ¿dónde usted vive? ¿De qué país es? ¿Qué grupo etario atiende? No en todos los pacientes que usted va a atender va a tener la misma causa de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo va el diagnóstico? ¿Qué herramientas yo tengo? ¿Sirve solo un electro y una placa? ¿Con eso me basta? ¿O tengo que hacerle a todos los pacientes pruebas en sangre de biomarcadores? ¿O el ecocardiograma es útil independientemente en cualquier grupo de edad? ¿Qué busco el examen físico y exámenes? ¿Qué me sirve? ¿Dónde tengo que mejorar yo mis habilidades clínicas? El pronóstico que tienen los pacientes siempre es malo, ¿ok? ¿De qué depende este pronóstico? ¿De favorable o menos favorable? Son los biomarcadores, es el eco, es la forma de presentación, es la capacidad funcional del paciente la que me da esos factores de riesgo de pronóstico. El tratamiento será igual darle dioxina que darle carvedilol. Dioxina es lo que se usaba siempre y los pacientes mejoran un poco la falta de aire. Mejor sigo haciendo lo mismo. Vuelo de furosemida a todo el mundo, un diurético que sí ayuda a la falta de aire, pero tengo que mantenerse permanente. ¿Cómo hago para que mi paciente no ingrese? ¿Por qué me ingresó? ¿Dónde fallé? ¿Es algo que no pude prevenir o sí se podía prevenir? ¿Existe esperanza para estos pacientes? Claro que existe, pero ¿cómo hago para esta esperanza que existe subjetivamente transformarla en una esperanza objetiva? Ok, entonces, cuando veo a un paciente con insuficiencia cardíaca clara, típica, es fácil verlo con jadeo, con la falta de aire, y vamos a sus venas del cuello y vemos que están dilatadas. Esto acá es la vena yugular externa, ¿okay? Y haga posteriormente al borde del músculo esternocleidomastoideo está situado está señalada donde va la vena yugular interna. Aquí nosotros vemos el pulso venoso yugular y cuando no se ve muy bien, pues nos apoyamos en la visibilidad de la vena yugular externa y eso le llama en inglés jugular venous distension, ¿okay? Sería una extensión venosa yugular. La extensión venosa yugular es un signo clínico de insuficiencia cardíaca derecha, de aumento de la precarga derecha, ¿okay?, de falla derecha. Entonces, en un paciente que tenga falta de aire, cansancio, ortopnea, disnea nocturna y con esta vena del cuello dilatada, pues sí, es muy fácil sospechar, pensar que este criterio, que este hallazgo clínico tiene que ver con insuficiencia cardíaca, ¿okay? Entonces es importante. Y recordemos que los pacientes, para notar esto, se deben examinar en 45 grados, porque a veces el paciente lo examinamos sentado. Y sentado esto que está acá dilatado, eso que se parece un chorizo, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Okay? Dilatado, donde está situado, donde está señalado ahí, yugular externa, eso se distiende, pero sentado el paciente desaparece. Entonces, importante este señalamiento que con el paciente en 45 grados. Y a veces no lo vemos. Entonces lo que hice es la maniobra de presionar en el área hepática, en el hipocondrio derecho, y eso se exacerba o se hace evidente, y ahí hablamos del pulso venoso, el reflujo hepatoyugular, que es una maniobra médica, ¿no? Ok, entonces bueno, pues sí, lo más fácil, por lo menos en Nicaragua, y aún más en áreas rurales, es hacer un ecocardiograma. Un ecocardiograma es un estudio ultrasonográfico del corazón, en donde vemos el corazón en movimiento. En este caso el video no va a poder correr, pero sí tenemos fotos de un corazón con insuficiencia cardíaca. En la figura inferior izquierda tenemos un ventrículo izquierdo. No sé si el puntero se ve, sinceramente, no sé, pero bueno, tenemos un ventrículo izquierdo dilatado y se ve a la derecha como esta área corresponde al septo interventricular, está plano. Una mala contractilidad, un ventrículo dilatado, una aurícula izquierda dilatada,
Y todo esto que tienen es típico de los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces sí, en general, los pacientes que más abundan, que los que encontramos en nuestra consulta clínica, son pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y va a tener un corazón grande y débil con un mal bombeo, una deficiencia en la fuerza de contracción del corazón. Eso es lo más común. Sin embargo, en la práctica clínica, prácticamente 50% de pacientes van a tener un corazón con una contractilidad deprimida, como les acabo de explicar, pero en la otra mitad van a tener una contractilidad cardíaca ligeramente reducida. Normalmente, actualmente, la fracción de eyección normal es más de un 57%. Aquí hablan en esta clasificación de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con función sistólica más del 50%. Esta lámina es importantísima. Se ve como prácticamente, como les explicaba, el 50% de los pacientes van a tener una fracción de eyección en mayor del 50% y tal vez el 45% reducida y un 5-10% de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección avanzada. O sea, insuficiencia cardíaca avanzada. Estamos hablando de pacientes con una fracción de eyección menos del 20%, ¿okay? Cuya esperanza de vida realmente es muy mala. La prevalencia de esta enfermedad de insuficiencia cardíaca en la población mundial es del 1 al 2%, pero incrementa con la edad. A partir de los 70 años, hasta un 8% y 10% de los pacientes pueden presentar esta enfermedad. De modo que, ojo, con los pacientes que tengamos que acudan a nuestra consulta con falta de aire, que tengan más de 80 años, es muy probable que esa causa, esa falta de aire, esa disnea, sea de origen cardíaco y puede ser que ya tenga su fracción de eyección con contractilidad normal o bien puede estar reducida. Ahora bien, pero a nivel de los 40 años, ¿cuál será más común? Bueno, hay diferencias, sí. Hay diferencias, doctor, podrían preguntarse usted, en el comportamiento, en las enfermedades que tienen los pacientes para provocar que haya un paciente que tenga una contracción buena, pero que tenga esta falta de aire con inflamación en el cuerpo. O hay diferencias con respecto a los otros, que es el corazón grande y débil. Sí, hay diferencias algunas. Y acá en esta gráfica, al lado izquierdo, es lo típico, ¿no? Pacientes que tienen una contractilidad baja, deprimida. A eso le llamamos insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. ¿Okay? Fracción de eyección es un concepto, una variable, un resultado que encontramos por el ecocardiograma, pero también por otras pruebas de cardiología, que ellas miden el volumen cardíaco que tiene el corazón estirado, el ventrículo izquierdo, al estar estirado, y el volumen que queda en el corazón al estar contraído. ¿Okay? Ese volumen residual, ese volumen que se eyecta, es la fracción de expulsión, es como un por ciento al final. Y esa unidad de medida que se llama fracción de eyección, hoy por hoy todavía, aunque no es perfecta, es la que se utiliza para aplicar el tratamiento de los pacientes, para clasificar a los pacientes en qué margen están, en qué rango. Y se han hecho estudios con este tipo de clasificación, inclusive que nos dan el pronóstico del paciente y la esperanza de vida también. Por eso es que sigue utilizándose esta clasificación, aunque no es perfecta. O sea, en la columna izquierda tenemos pacientes con fracción de eyección reducida. En general, van a tener un corazón grande, dilatado, por eso es la figura acá, a eso le llama hipertrofia excéntrica, un remolado excéntrico. La masa del ventrículo con respecto al volumen va a estar deprimida porque va a tener una cavidad grande y las paredes no van a estar tan gruesas. La función sistólica, la contractilidad muy deprimida, generalmente la edad media de los pacientes van a ser un poco más jóvenes, porque la causa es el infarto, muchas veces la enfermedad de Chagas, la hipertensión arterial mal controlada. No hay diferencia entre el hombre y la mujer, puede ser tanto de un sexo como del otro, y en las enfermedades asociadas son generalmente, como le mencionaba, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria. Diabetes porque produce al final enfermedad coronaria y también a la vez hipertensión arterial. Entonces los tres, ellas presentes, pueden hacernos sugerir que este paciente que llega a nuestra consulta con insuficiencia cardíaca, con falta de aire, etcétera, etcétera, pues sí tiene insuficiencia cardíaca. Y del otro lado están aquellos pacientes que tienen la misma falta de aire, la misma inflamación del cuerpo, pero que tienen un corazón, como está aquí a la derecha de ustedes, su imagen inferior, un corazón con una cavidad pequeña y unas paredes gruesas. Eso le llamamos hipertrofia concéntrica. ¿Okay? Estos pacientes van a ser realmente de mayor edad, van a ser muy hipertensos, pueden tener enfermedad coronaria, pero no infarto,
y afecta un poco más a las mujeres. Y realmente son pacientes que tienen mayor cantidad de comorbilidades. Enfermedad renal crónica, diabéticos sin infarto, angina sin infarto, hipertensión moderada severa sin infarto. Tienen mayor cantidad de enfermos. Entonces, no todos los pacientes que vemos de mayor edad, 70 años quiero decir, van a tener un corazón grande y débil. Algunos, y lo hemos visto, tienen un corazón de mediano tamaño, casi dilatado tal vez, pero su pared es gruesa. Y además muchos tienen una arritmia que se llama fibrilación auricular. Entonces, el concepto actual de este síndrome de insuficiencia cardíaca es importante. Se ha mantenido desde el año 2016 y quiero señalarlo porque es muy interesante. Textualmente, definición. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como falta de aire y fatiga. Eso es importante porque los pacientes que tienen este trastorno en general van a tener una poca capacidad de esfuerzo, una poca tolerancia al esfuerzo físico. Cuando caminan van a sentirse débiles. No puedo, doctor, ¿no? Es una debilidad general, una falta de fuerza. A veces las personas se expresan como que las rodillas no les dan, cuando realmente no es las rodillas, es las piernas, ¿ok? Y ellos lo sienten. Entonces eso tiene que estar presente. Eso sí, es cierto que hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca asintomática, pero la verdad es que están asintomáticos porque no hacen esfuerzo. A medida que el paciente va limitándose en su capacidad de hacer esfuerzo, él va a la vez dejando de hacer cosas, actividades que él sabe que le provocan falta de aire, que lo hacen sentir mal. Entonces por eso él las abandona. No es porque realmente esté completamente sintomático, que no tenga síntomas, sino que simplemente ha bajado la carga de esfuerzo y por eso ya no siente nada y dice está bien, pero más bien está peor porque le ha empeorado su capacidad física y poco a poco va rechazando actividades que antes iba tolerando. Es como las personas del campo que antes caminaba 2-3 kilómetros, después camina 1, después 500 metros y después ya no sale a caminar, a pasear, porque él dice que las rodillas, las piernas no le dan. Y eso es disnea, es fatiga, ¿ok? Entonces dice, y que puede ir acompañado de signos de aumento de presión capilar pulmonar. Bueno, aumento de presión venosa yugular, como vieron las venas del cuello, dilatadas, crepitantes, edema periférico, que es inflamación en las piernas. Esto es importante aquí, subrayado, que puede. Y es importante porque algunos pacientes solo van a tener la falta de aire y la fatiga y no tienen edema ni ningún signo de congestión, que son los que acabo de mencionar. Y usted como médico en general no puede creer que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca pero no tiene inflamación. Usted no lo haga congruente. No es indispensable que esté. Porque depende esto del tiempo de evolución de la enfermedad, qué tan deprimida está la función sistólica, qué tan mal está la relación del ventrículo, qué otras comorbilidades tiene el paciente, qué tanta sal consume, cómo anda su presión arterial, o en qué momento está de la misma enfermedad. Puede ser que esté al inicio, entonces no va a tener inflamación, o puede ser que esté al final de la enfermedad, donde ya es claro la inflamación y el edema. Entonces no es necesario, indispensable que esté el edema para que usted la diagnostique. Puede estar presente, es más fácil para usted el diagnóstico, pero pueden estar ausentes estos signos, que son causados por una anomalía cardíaca estructural y funcional, o funcional. Estructural es que el corazón está grande, tuvo un infarto, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia valvular mitral. Ese video anterior que la semana pasada colgamos, toda esa alteración del eco que vieron ustedes, que dan problemas del corazón, todo eso son problemas estructurales. O funcionales es que realmente el corazón está bueno, pero porque tiene una anemia crónica, un hipertiroidismo mal controlado, que hace el corazón trabaje en exceso, aumente su frecuencia cardíaca por 3, 4 o 6 meses y eso el corazón no lo tolera, entonces empieza a fallar y dar estas molestias. Pero usted controla la anemia, ¿okay? La suprime, transfunde al paciente, le pone hierro intravenoso para mejorarlo más rápido, controla el hipertiroidismo, la taquicardia sinusal inapropiada que tiene este paciente por hipertiroidismo y eso revierte y mejora. Entonces eso es funcional. Es una insuficiencia cardíaca, pero por un trastorno no cardíaco puro, sino por una enfermedad externa que lo agrede al corazón y por eso falla. Pero una vez que eso cesa, que se controla, recupera. Que produce una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o estrés. Y esto es importante. Al final, todo este mecanismo que hablábamos, tanto externos como internos cardíacos estructurales, van a provocar que el corazón o se contraiga mal o se relaje mal. La contracción mala da insuficiencia cardíaca
y la reducción mala también da insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, la contracción mala, hablamos de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Y la relajación mala, hablamos de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. Eso puede ocurrir en reposo, es obvio, claro, cuando hacemos el eco, y a veces el eco no nos da negativo, sobre todo para ver la función de relajación. Y tenemos que hacer un ecocardiograma en esfuerzo para ver cómo se relaja ese corazón en el esfuerzo físico. Y ahí es cuando encontramos que en efecto el paciente no tenía una función del corazón de relajación apropiada. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto desde el punto de vista hemodinámico, clínico? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a explicar acá. Pues sí, hay un proceso de enfermedad, cualquier, una hipertensión mal controlada de larga evolución, un infarto del paciente, causa una disfunción ventricular, sea de relajación o de contracción, y causa alteraciones hemodinámicas. A la izquierda ven cuando sobre todo la falla provoca un aumento de la precarga, que llamamos signos congestivos. Aumenta la vena yugular externa, se dilata, el reflujo hepatoyugular, y esto es porque aumenta la poscarga, sobre todo del ventrículo derecho. O sea, aumento de las presiones de llenado. Y, por ejemplo, con un infarto, cuando ocurre un infarto extenso en un paciente que le afecta una gran cantidad de corazón, cae la contractilidad y esto hace que el volumen sistólico, el volumen de sangre que bombea el corazón con cada latido por minuto, caiga el gasto cardíaco, y eso es lo que da la disnea del paciente que mencionábamos. Entonces, ¿cómo puede presentarse entonces un paciente a nuestra consulta con insuficiencia cardíaca? Puede ser un paciente que usted le diga que tiene 6 meses, 1 año, estar con falta de aire y que ahora empeoró, sería insuficiencia cardíaca crónica agudizada. O puede ser que el paciente, por esa falta de aire constante que ha tenido, no esté peor, por simplemente empezó a tener inflamación de las piernas y por eso viene a ver que tiene. Y es crónico, ¿no? Descompensado, pero no agudizado. Entonces, eso sería insuficiencia cardíaca crónica. Y aquí lo tenemos, sobre todo a la derecha de su pantalla. O bien, lo tratamos a ese paciente, claro, lo estabilizamos y ya pasa a ser insuficiencia cardíaca compensada. O de pronto no, el paciente no tenía ni un problema cardíaco, o sí tiene algo como hipertrofia leve del ventrículo izquierdo, no mucho, y de pronto tiene una emergencia hipertensiva, una presión de 220-120, y entonces el paciente se llena de agua a sus pulmones, se encharca, llega a la emergencia con agua, mucha falta de aire, cansado, ortopnea, morado de la falta de aire, taquicárdico, presión altísima, y eso se llama insuficiencia cardíaca aguda. Aguda es aguda porque es inicio reciente, con hipoxia, severo, grave. Entonces ese paciente hay que tratarlo, y el tratamiento que lleva en sí de entrada es diurético. Diferente es cuando es algo compensado, crónico, ¿okay? Nos da más chance de ir poco a poco con sus medicinas del paciente. Pero en la aguda el tratamiento es diurético, en la aguda hay causas agudas que están provocando eso, hay que descartar infarto, embolia pulmonar, fibrilación auricular rápida, de pronto le pusieron un suero al paciente, un paciente mayor de 70 años, lo vieron débil, cansado, fatigado, a quien se le ocurre a la familia, seguro le falta vitamina. Eso suele ponerse en nuestros países y es un error, ¿verdad? Y le meten 2 litros de suero al paciente, con vitaminas, complejo E, lo que sea. Y el paciente después está muriendo al día siguiente. Y entonces la familia dice, no sabemos por qué. Claro, señora, este señor tenía insuficiencia cardíaca, por eso estaba débil, por eso estaba fatigado. Ustedes pensaron que era otra cosa, le meten 2 litros de suero a un paciente mayor que tiene una más relajación. En general los pacientes mayores tienen más relajación del corazón. Y ese volumen que usted le mete por la vena, el corazón tiene que bombearlo, tiene que mandar esa sangre, ese volumen al riñón para que el riñón lo elimine el exceso de líquido. Y el paciente de mayor edad también tiene insuficiencia renal, también presentan disfunción renal, no eliminan los tóxicos del cuerpo por la orina como debería ser, ese riñón está deteriorado, ese corazón también, de pronto es hipertenso y lo saben, y por supuesto provocan una insuficiencia cardíaca aguda por hipervolemia, por sobrecarga de volumen. Entonces no se puede medicar a los pacientes mayores en el lugar. Entonces es importante estar claro que, acabo de mencionar, la insuficiencia cardíaca no solamente va a ser por infarto, no solamente va a ser por hipertensión. Hay una gran cantidad de factores que influyen, que pueden provocar insuficiencia cardíaca. Algunas, como los infartos, sobre todo afectan la parte izquierda del corazón. Otros, como las enfermedades pulmonares crónicas, afectan más la parte derecha del corazón. Y otros son agudos, como el infarto, como la FA, ¿verdad? Y otros son crónicos. Y también hay una gran cantidad que ponemos acá en esta figura. Esto se ha sacado de un registro europeo de insuficiencia cardíaca, es una guía para atender mejor a los pacientes. Vean aquí a la derecha superior, problemas del pulmón,
pueden provocar insuficiencia cardíaca. Otras medical conditions, anemia, enfermedad renal crónica, diabetes, la obesidad influye 2.5 veces el riesgo, aumenta, ya lo mencionamos la semana pasada, enfermedad de la tiroides, a veces por medicamentos, infecciosas por la fiebre reumática, la causa fundamental de daño valvular cuando en la adolescencia, en la niñez, enfermedad de Chagas, muy frecuente en países de América del Sur, exceso de alcohol, de drogas, la dieta rica en sodio, otros trastornos del corazón propio, válvulas cardíacas, del ritmo cardíaco, del músculo cardíaco, enfermedad coronaria, pero las más comunes son la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. En dependencia del país, en Brasil, por ejemplo, la primera causa de insuficiencia cardíaca en gente joven es enfermedad de Chagas y también hipertensión arterial. Si es 70 años, enfermedad coronaria. En mi país, Nicaragua, hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Si es alguien de 20 años, valvular. Entonces, las causas son diferentes, ¿no? Cambian, ¿ok? Entonces, bueno, okay. Entonces aquí y acá, vamos a ir, esto es lo que les hablaba anteriormente, de cómo en dependencia de cada país, el sistema de salud de cada país, su sistema de salud público, debe tener políticas encaminadas a tratar, a prevenir esta enfermedad. ¿Y cómo la va a hacer? Primero tiene que identificar la causa fundamental de la insuficiencia cardíaca de su país. Si usted no sabe en su país cuál es la causa fundamental, usted no va a poder prevenir nada. Si no estoy claro qué por ciento de nicaragüenses anda mal controlada su presión, usted no puede entablar políticas de prevención de insuficiencia cardíaca si no trata bien los pacientes o si no brinda al sistema de salud público la cantidad de fármacos necesarios y la calidad de fármacos necesarios para que esta enfermedad, que es la primera causa en Nicaragua de insuficiencia cardíaca, sea bien tratada. Para eso tiene que haber un estudio de prevalencia, un estudio epidemiológico, tiene que hacerse obligatoriamente. Igual, si no hace un estudio epidemiológico de la prevalencia de fiebre reumática, del estreptococo betamolítico grupo A en la faringe de los niños de Nicaragua, de una zona X comunitaria, no sé, en Nueva Guinea, en Santo Tomás, etcétera, en Matagalpa, usted no puede saber qué tan común es. Si no la trata y no previene esto, va a tener más valvulopatías cuando las personas tengan 15, 20, 25 años, que van a ser al final una carga para el país, porque tienen que operarse estas pacientes para que puedan ser útiles, para que puedan vivir, si no se mueren. Entonces, para hacer el diagnóstico a nivel de MINSA, salud pública, usted tiene que tener estrategias de prevención y para eso tiene que hacer estudios epidemiológicos. Y de esa manera se ha determinado que en Estados Unidos las causas fundamentales de insuficiencia cardíaca, fíjense cuáles son: la diabetes y la obesidad. ¿Qué les parece? Entonces, ahí es donde tienen que estar en Estados Unidos enfocados las estrategias de prevención de obesidad: comida chatarra, hábitos dietéticos apropiados, más ejercicio, y de ahí para allá viene lo que, imagínense, todas aquellas estrategias que deberían de implementarse. En Brasil, tenemos, les mencionaba, Chagas como principal causa importante, hipertensión y también la cardiopatía isquémica, y eso fue un registro que se llama Breathe en el año 2014. Entonces esto es importante. Cada país, aunque son muchas las condiciones muy similares, pero sí puede haber diferencias y esto es individual. Entonces, entrando en el tema como tal, y fíjense que le aclaro que me quedan unos 10-12 minutos, les decía que me iba a terminar porque esto es extenso, pero quiero que se enamoren del tema, que lo comprendan, que vayan por el mismo camino, vamos todos. Ahí. Hay una clasificación desde hace muchos años de insuficiencia cardíaca. Se habla de los estadios de la insuficiencia cardíaca: A, B y C y D, del American College, año 2003 fue ya. Entonces habla de grupos de riesgo. ¿Para qué es esto importante? Dos aspectos. Uno, usted atiende pacientes crónicos, tiene que ver qué pacientes crónicos de los que usted atiende hoy pueden ser pacientes con insuficiencia cardíaca mañana. Hablo de 5, 10, 15, 20 años. Entonces, aquellos pacientes, otros pacientes que de pronto llegan a su consulta ya enfermos, con algunas enfermedades como hipertensión y diabetes, usted tiene que estar claro que esa enfermedad mal controlada a lo largo del tiempo, 5, 15, 10, 15 años, 20 años, pueden ser pacientes con insuficiencia cardíaca. O tiene un paciente ya infartado, que en este momento está sin síntomas, sin falta de aire, tiene un ecocardiograma con una fracción de eyección de 50%, normal, el paciente sigue haciendo su vida normal, está casi bien, perfectamente. Y usted dice, bueno, este paciente nunca va a ser insuficiencia cardíaca. O vienen pacientes ya tratados con insuficiencia cardíaca. O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los grupos de riesgo sirven para saber en qué grupo está el paciente y cuál es su pronóstico y cuáles son las estrategias a seguir. Grupo A,
son pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca del todo y que solo tienen enfermedades que pueden predisponerlo a presentarla en el futuro. En esos pacientes, que usted va a hacer? Controlarle sus enfermedades para que esas enfermedades no le den complicaciones. Ahí está incluido la diabetes, la hipertensión, la obesidad, síndrome metabólico y también fumar. Fumar no da insuficiencia cardíaca. El problema es que el fumado incrementa los riesgos de infarto y ese sí da insuficiencia cardíaca. Por eso es que está ahí el fumado, para aquellos que han revisado pues la guía. ¿Okay? Entonces el grupo A de riesgo son todos aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas que predisponen a insuficiencia cardíaca. Ahí también están los pacientes con insuficiencia renal crónica, que un paciente con hipertiroidismo mal controlado, y para allá todos aquellos pacientes que mencionamos hace poco, ¿okay? en esta tabla, todos esos que tengan esas comorbilidades, claro que pueden tener insuficiencia cardíaca con el tiempo. Pues son factores de riesgo. Son factores de riesgo, enfermedades predisponentes a eso. Estadio B. Son pacientes que ya tienen un daño cardíaco, pero que no tienen ninguna molestia. Y sus pruebas son negativas para determinar que tienen un daño cardíaco severo, que les provoca una disminución importante de su contractilidad o una mala relajación. ¿Cuáles son? Los que ya tuvieron un infarto y los que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se ha visto que inclusive pacientes con infartos de cara inferior, que no son extensos, son pequeños y que no dan insuficiencia cardíaca, a lo largo del tiempo, de 15 a 20 años, terminan en insuficiencia cardíaca. Y esos son datos del estudio del registro europeo del DANISH. Importante, este registro es extensísimo, más de 20 años de seguimiento, pacientes infartados. Encuentra que todos los pacientes por infarto, independientemente que sea un infarto pequeño, van a la larga a tener más riesgo de presentar insuficiencia cardíaca con el tiempo. Y esto es importante porque son pacientes que inicialmente puede ser que nosotros le bajemos un poco la guardia con su seguimiento y lo damos cada 3, 4 años, y a la larga ellos hacen insuficiencia cardíaca y nos damos cuenta. Entonces tal vez un paciente infartado, pues siempre mínimo, por lo menos una vez al año debería verse con un cardiólogo, por lo menos, ¿okay? Porque a la larga este paciente decía, su enfermedad coronaria progresa y tiene otro síndrome coronario, y hay que mantener bien sus estatinas, sus controles lipídicos, con todo, control de presión, factores de riesgo asociados, y a la vez también como detección temprana de insuficiencia cardíaca. Entonces, tanto los grupos A como los B son pacientes que se les dice que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no la tienen todavía. Estadio C. Son pacientes que ya tuvieron un cuadro de insuficiencia cardíaca, tuvieron edema, inflamación, falta de aire, le hace un eco de daño cardíaco importante con una caída de la fracción de eyección o una mala relajación. Y estos pacientes van a tener todos los síntomas clínicos, que es lo que venía explicando de la charla anterior. Entonces, estos pacientes, ya hay una serie de medicamentos instaurados, estudiados científicamente, que hay que brindar de forma obligatoria en ellos, porque esos medicamentos van a evitar que este paciente pase al estadio D de la enfermedad. Que el estadio D es una enfermedad de insuficiencia cardíaca refractaria, severa, irreductible prácticamente, donde ya el medicamento funciona, pero no tanto, y que hay que implementar otras técnicas que mejoren la sobrevida del paciente y una mejor calidad de vida, como el LVAD. El LVAD, recuerde, hicimos aquel video sobre aquel dispositivo que vale $500,000, ¿verdad? Y que no todos tenemos ese dinero pues, para poderlo aplicar, ¿no? Entonces, y lo ideal era ese estadio, ¿no? Entonces acá, desde otra forma, otra perspectiva, el mismo dibujo. Estadio A y B son pacientes en riesgo, del lado izquierdo, son asintomáticos. En el estadio A son los factores de riesgo, solo enfermedades nada más, que se sabe que a lo largo pueden predisponer a este problema. Hipertensión, fumar, lípidos, por ejemplo, aquí en la parte inferior de la lámina, a través del infarto, pueden provocar una difusión en la contractilidad, mientras que, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, la anormalidad del sueño, los SAOS, produce hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esto a la larga puede provocar una relajación que cuando son sintomáticos pasan al estadio C de insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Que el estadio C ya es como tal el síndrome como tal de insuficiencia cardíaca, y que es aquí donde hay una gran cantidad de fármacos que se utilizan para que estos pacientes no progresen al estadio D, que bueno, la mortalidad es altísima, más de un 80% a los 2, 3 años. Importante, estos trastornos del estadio A y B, que son asintomáticos, el paciente pasa décadas, 10, 20, 30 años, pero desgraciadamente cuando este paciente se enferma y es el cuadro típico de insuficiencia cardíaca, la mortalidad aumenta hasta un 50% en 5 años. ¿Qué significa eso? Que 10 pacientes que tengan insuficiencia cardíaca en estadio C, 5 van a fallecer en los próximos 5 años. Y casi a veces es muy
difícil que nosotros podamos hacer algo para evitar esto, a pesar de tratarlo con toda la ley, con todos los fármacos y todas las recomendaciones. Sí, no puedo negar que los pacientes que toman todos sus medicamentos y se cuidan tienen un pronóstico mucho mejor y viven. Nosotros tenemos pacientes que ya han vivido hasta 14 años con esto, desde que lo diagnosticamos con una fracción de eyección reducida en estadio C. Sí, lo hemos logrado, 10 años como promedio. Pero tenemos otros que no se han cuidado como es, han hecho lo que les ha dado la gana, irresponsables pacientes, porque lo hay. Aún con este diagnóstico, usted le explica lo que tiene al paciente y no son, toda gente joven que conste, son los más irresponsables. Yo no puedo quejarme de los pacientes mayores que tengo de edad, más de 65, 70 años, que tienen esto, porque todos se cuidan. Pero gente joven, 50, 55, no sé, creo que como están jóvenes, pues por edad no les toca fallecer y no se cuidan y son malos pacientes. Pero bueno, no es el tema. Entonces sí, aquí importante es que estadio A y B lleva años el paciente mantenerlo ahí, hay que diagnosticarlo, tratarlo, evitar que progrese. Cuando ya nos falla todo y cae en C, que desgraciadamente que conste también, es así como recibimos los pacientes. Pocas veces yo veo pacientes en mi consultorio que son conscientes y me dicen, vengo a verlo, doctor, porque tuve un infarto hace 3 años y quiero ver cómo estoy y no quiero empeorar. No, la gente no se trata, queda mejor, se estabilizó del infarto, le dijeron que estaba bien, que era pequeño el infarto, pero no era extenso, y se pierden de las consultas y si acaso se hacen examen de lípido y si acaso terminan solo tomando aspirina y suspenden su medicamento. Entonces nos llegan a la consulta en estadio C, con todos los síntomas, falta de aire, cansancio, inflamación, donde ya el pronóstico es otro, ¿no? A y B, el pronóstico es bueno, se mantienen estables, lo que les toca vivir, pero C no, 50% de mortalidad. Entonces, ojo pues, y esto es meses, desgraciadamente. Y aquí algo importante, al hablar del A, B y C, D, vean estos datos, son pacientes de estudio, del grupo A, el B, el C y el D, para que no son médicos. En la línea horizontal están los años de seguimiento del paciente. ¿Okay? Y la vertical, la sobrevida. Vean que pacientes de estadio 0, que no tienen nada, y estadio A y B, ellos a los 8 años pueden vivir, más o menos, o sea, es que ni siquiera hay 5% de mortalidad. Pero estadio C, que ya está en estadio C, con síntomas de insuficiencia cardíaca, hay hasta un 30% de mortalidad a los 8 años. Y los estadios C2, que son aquellos pacientes que tienen todos los síntomas del criterio de Framingham, solo sobreviven el 20% a los 8 años. Y estadio D, todos mueren a los 5 años. Si es que no le aplican un dispositivo de asistencia circulatoria. Entonces, aparte del pronóstico, ¿qué significa desde el punto de vista clínico? Clasificar a los pacientes en estadio A, B, C y D, eso tiene que ver con esta tabla que estoy acá y que se la puedo mostrar de nuevo y que prácticamente ya estamos terminando la charla de hoy. Esta es la curva de sobrevida de los pacientes según el grupo de riesgo A, B, C o D. Acá C1 y C2. C1 son pacientes con insuficiencia cardíaca pero que no tienen todos los criterios de Framingham, que son los criterios de diagnóstico. Y grupo C2 son aquellos pacientes que tienen los criterios de Framingham. Vean cómo las mortalidades están elevadas. La sobrevida a los 8 años apenas es 22% nada más. A los 7 años la mayoría muere. Okay. Entonces esto es importantísimo, saber en qué grupo están nuestros pacientes y además mantenerlos, sobre todo en el grupo A y B de ellos. Y es que, para terminar, desgraciadamente, esta enfermedad tiene algo que se llama historia natural. ¿Y es qué cosa es historia natural? ¿Cuál es el transcurso de una enfermedad? Si usted no aplica medicinas y la deja correr solita. Eso es historia natural de una enfermedad. Bueno, la historia natural de esta enfermedad es que el paciente, si no la trata, va a estar un tiempo sintomático, como está estadio A y B, recuerda, y va a tener una primera crisis, un ingreso. Y después que cada ingreso que el paciente tiene a emergencia a un hospital, tiene 6 meses menos de sobrevida. Y pasa con el tiempo, otro ingreso, y los síntomas empeoran, otro ingreso, y así va hasta que el paciente termina en el hospital ingresado 1 o 2 meses y fallece, o hospitalariamente o en su casa. O, de lo contrario, tienen otra forma de fallecer los pacientes, por muerte súbita. O sea, el paciente con insuficiencia cardíaca se puede morir de 2 formas. Muerte súbita por una arritmia ventricular maligna, taquicardia ventricular, FV también, o bien por insuficiencia cardíaca refractaria. Es decir, que el paciente ya no va mejorando con los medicamentos que vamos aplicándole, subimos dosis, empezamos a agregar diuréticos, subimos dosis,
y peor, 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 ya no mejora. Ahí estamos ya en estadio D, de insuficiencia cardíaca refractaria, ok. Y bueno, ahí ya vieron que la esperanza de vida es 100% a los 5 años. Y desgraciadamente también nosotros hemos atendido pacientes que ya nos han venido a la consulta en estadio D, 3 o 4, okay, que hemos atendido y sí, no hay mucho que hacer, le echamos toda, con todo, ya llegan hipotensos la mayoría, taquicárdicos con hipotensión, lo cual bloquea todo, bloquea todo aquello que nosotros queremos hacer para controlar al paciente, las medicinas que hay que aplicarle, todas bajan la presión. Y ya el paciente ya con 80 de sistólica, 50 de diastólica, y todo lo que le dé no lo tolera, fatiga, más cansancio. Entonces al final terminamos solo dando diurético, furosemida, que alivia las molestias pero no mejora sobrevida, y digoxina, y terminamos utilizando fármacos que no ofrecen sobrevivir al paciente, sino que solo alivian molestias y medio alivian también, porque él ya está en un estadio tan avanzado en su enfermedad que los mecanismos internos del corazón ya no pueden apoyarnos. La parte biológica interna de cada paciente ya falló, ya dejó de funcionar. Ya hay complicaciones del hígado también, del cerebro, falta de memoria, los pacientes, cansancio, fatiga pulmonares, hipertensión pulmonar, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Porque el corazón, a medida que empeora y va progresando esta enfermedad, empieza a dañar todos los órganos del cuerpo. O sea, un paciente con insuficiencia cardíaca no solamente padece el corazón, al final va a inducir esto problemas renales, problemas hepáticos, problemas neurológicos, problemas periféricos de insuficiencia circulatoria, además muscular, pérdida de masa muscular. Es por eso que muchos pacientes que terminan acá en este estadio se ponen flacos, delgados. El típico paciente de insuficiencia cardíaca refractaria severa, grave, un paciente flaco, delgado, con poca masa muscular, que tolera casi nada de esfuerzo físico, inclusive llega a tener hasta falta de aire en el baño, bañándose, ok, no pueden cumplir con su necesidad básica para vivir. Entonces, bueno, yo hasta acabo de terminar hoy. Espero que les haya interesado esta charla introductoria sobre esta molestia, sobre esta enfermedad grave, que es importante que la tratemos, la diagnosticamos a tiempo, que la tratemos apropiadamente, que le demos un seguimiento apropiado a los pacientes y que a aquellos pacientes rebeldes a seguir indicaciones, pues le damos énfasis, que por cada mala conducta, desgraciadamente, hay una mala respuesta. Entonces la próxima semana vamos a continuar con los síntomas clínicos de esta enfermedad y vamos a entrarnos en todo este aspecto ya más médico, pero espero que bueno, la charla hoy les haya sido realmente de su agrado. Un abrazo bueno y espero sus preguntas. Muchísimas gracias, un buen abrazo para todos. Gracias y chao.